Bienvenidos a la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto saludarlos este viernes. Tenemos un programa de manteles largos porque hablaremos sobre historia, arte y surrealismo con una de las investigadoras más reconocidas de nuestra casa de estudios. Además, les tenemos buenas noticias sobre la convocatoria Cartas a Rosario Castellanos. Tendremos información también relacionada con el deporte adaptado y el escudo nacional. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. La experimentación y el caos, la improvisación y las manifestaciones atrevidas que descolocaron sociedades y creadores fue el principio de un movimiento que nació en Francia hace un siglo y se extendió en Europa, pero también encontró adeptos en México y en prácticamente todas las partes del mundo, superando fronteras territoriales y también innovando en cuanto a técnicas materiales y disciplinas. Hoy hablamos de ese movimiento que se presentó con el manifiesto de André Breton y sigue latiendo en el arte contemporáneo y en el imaginario colectivo, y para ello saludamos a la doctora en Historia del Arte, Rita Eder, quien es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues un gusto estar aquí con nosotros. El surrealismo está siempre latente, usted lo tiene muy fresco también porque acaba de tener lugar un coloquio en nuestra universidad, y lo que quiero preguntarle es, ¿qué lugar ocupa el surrealismo en la historia del arte mundial? Ocupa un lugar muy importante. La prueba es que desde 1921 y un poco antes se empezaron a hacer grandes exposiciones sobre el surrealismo. Una de las más importantes se llama Surrealismo sin Fronteras, que explica el surrealismo desde sus orígenes, que están más allá del surrealismo antes, como lo fue el movimiento Dada, y llega hasta los años 80. Pero hay quien dice que ahora está más vigente que nunca. ¿Por qué se dice esto? ¿Cómo es que ha superado fronteras territoriales, pero también disciplinas, y con el paso del tiempo tiene más fortaleza y más líneas de investigación, de descubrimiento? Bueno, primero porque propone la interdisciplina entre las artes. El surrealismo sale de la literatura y se extiende a muchas otras artes, al teatro, al cine, en fin, a la pintura y a la escultura también, al ensamblado, a una serie de géneros artísticos que creo que es parte del éxito que ha tenido. Pero quizás la razón fundamental de su éxito es que está contra todas las convenciones, a favor de la libertad y la imaginación. Y creo que eso, y está a favor de otras experimentaciones con el arte, está a favor de la renovación del arte. Y entonces el surrealismo tiene nuevas materialidades. Los artistas empezaron a hacer las cosas, experimentar con otros materiales, con otras técnicas. Entonces tiene el lado filosófico, el lado literario, el lado material, el lado pictórico, en fin, es un movimiento que renovó las artes y renovó la esperanza de que el arte podía jugar un papel muy importante en revolucionar la vida. Se ha dicho que es un pensamiento romántico en ese sentido, pero la cosa es que ha perdurado, y muchos de los slogans, de las frases que se usaron en el 68 sobre el problema de la imaginación, han perdurado. Entonces, eso fue la belleza de nuestro evento, porque el coloquio internacional sobre el surrealismo, porque se trataron los distintos temas. Se trató cuál es la importancia del surrealismo actualmente, se trató la relación con la revolución y con el marxismo, se trató también el cine, el teatro,
distintas disciplinas. La poesía, muy importante, de ahí surge el surrealismo también. Hablemos de esto, de los orígenes del principio, cómo surge, dónde surge, qué es lo que lo caracteriza y qué es lo que lo mueve, porque vamos, todos los movimientos, o la mayoría de los movimientos artísticos por lo menos, lo que busca es romper con lo que se estaba haciendo. Y esto sucede con el surrealismo, pero tiene varias particularidades. Las vanguardias, las llamadas vanguardias históricas, pues esa era una de sus características, romper con viejas convenciones. Pero el surrealismo, entre otros movimientos, yo no digo que fue mejor o más importante, pero sí se comunicó mejor al gran público también, porque tenía en mente al público y también se comunicó muy bien con los artistas, porque ¿qué es lo que ofrecía? Ofrecía una crítica muy fuerte al realismo. Breton en el manifiesto, en el manifiesto del 24, que es la razón de los 100 años de surrealismo, habla mucho de eso, habla de que la gran literatura del siglo XIX se basaba mucho en la descripción, en esta búsqueda de ser exacto sobre qué ocurría, ¿no? Bueno, ese es el punto de vista de él. Y entonces él hace una gran crítica a la literatura realista porque dijo, deja muy poco para la imaginación y hace que el lector no pueda hacerse más creativo y le trata de dar todo hecho. Entonces, pero eso es una parte. La otra parte es la idea de cómo podemos crear, por ejemplo, un poema, una obra literaria. Y entonces hablaron mucho sobre el automatismo psíquico. Y Breton y Suppot, un compañero también surrealista, en 1919, antes, 1920, se publicó el libro. Trataron de hacer realidad su experimento. Entonces escribieron de acuerdo a cómo se presentaba la imagen en el cerebro y entonces acuñaban palabras que correspondían a esas imágenes que estaban pasando en su mente. Y entonces se habla de esta relación con las ideas de Freud, las ideas del subconsciente, las ideas de la asociación libre. Y entonces, psicoanálisis. Psicoanálisis, porque Breton durante la Primera Guerra Mundial fue ayudante médico en un hospital psiquiátrico y se interesó mucho por las teorías de Freud. Ya no lo mencionaba antes con respecto a los principios y el empuje, digamos, que tuvo este movimiento, pero ¿qué es lo que lo hizo llegar a México y cómo se propuso también desde nuestro país una corriente, un movimiento también con sus particularidades? Bueno, el origen del surrealismo también es un movimiento que se llama Dada o dadaísmo. Y el dadaísmo es un movimiento que surge a raíz de la Primera Guerra Mundial, donde las ilusiones que la gente tenía sobre un nuevo siglo, donde había nuevas tecnologías, la vida parecía prometer un futuro mejor. Viene la guerra y toda esa tecnología sirvió para matar más y mejor. Y murió muchísima gente. Y esta generación Dada es una generación que surge de la Primera Guerra Mundial y que se decepciona con todas las posiciones racionalistas y positivistas, y entonces se forman pequeños grupos donde hay grandes experimentos sobre cómo hacer un antiarte. Y entonces parte de los principios de eso es el azar, utilizar el azar para crear. El azar también tiene que ver con esto que acabamos de hablar de automatismo psíquico, ¿no? Eso que no se piensa y que ocurre, ¿no? Bueno, entonces, la idea también era que era importante
lo maravilloso, pero ese fue ya los surrealistas. Y cuando los surrealistas entienden qué es el país México, empiezan a visitarlo, como Antonin Artaud en 1936, y Breton vendrá en 1938 por deseo de estar en México y consigue una misión oficial para dar una serie de conferencias sobre qué es el surrealismo. Desde el principio él quería extender esta corriente al mundo, ¿no? Y habría leído un libro importante sobre México y tenía muchas ganas de venir, pero su real intención fue conocer a Trotsky, que estaba desde el año 37 asilado en México. Y entonces empieza todo otro capítulo de la historia del arte y de la historia mexicana, de ese momento pre-Segunda Guerra Mundial, donde van a venir muchos refugiados políticos y artistas que, aunque no fueran refugiados políticos, no podían desarrollar su trabajo. Bueno, Breton llega en el 38 y se fascina con México. ¿Qué es lo que le fascinó? Le fascinó la convivencia entre lo antiguo y lo moderno, entre las culturas prehispánicas, y el arte popular fue algo que él recibió con mucho entusiasmo. Y entonces está el famoso capítulo de su conocencia de Frida Kahlo y de Diego Rivera, y entonces al conocer a Frida Kahlo dijo, ella ya era surrealista sin que nos conociera. Bueno, esa es una frase polémica. Pero lo cierto es que sí se dieron, digamos, algunas conexiones naturales entre lo que proponía el surrealismo en la Francia lejana de 1920 a lo que sucedía en México en 1950 y un poquito antes y después. Podríamos hablar de muchísimos temas más, maestra, pero estamos por terminar la entrevista y yo quería preguntarle acerca de cuáles son algunos de esos pequeños o grandes descubrimientos del surrealismo hoy en día para usted a partir de este coloquio, a partir de las diferentes revisiones que hace, y qué entiende hoy usted como surrealismo. Bueno, el surrealismo es un tema de estudio hoy, ya hablé de eso, hay muchas exposiciones y hay muchos nuevos trabajos sobre eso. En la Academia Mexicana también, aquí en la universidad, hay mucha gente trabajando, como Fabien Bradou, que ha escrito sobre Breton, sobre Peré y sobre Antonin Artaud. Está Ida Rodríguez Prampolini, que hizo un trabajo anterior que se llama El surrealismo y el arte fantástico en México, porque hay esa polémica entre lo fantástico y lo surreal. Claro. Es una polémica interesante. Bueno, lo que yo he notado para las generaciones actuales es el gran interés de los alumnos del posgrado por el surrealismo. Aparte de las grandes exposiciones, hay también, por mucho tiempo el surrealismo estuvo como empujado en un cajón, había mucha desconfianza sobre eso, y hoy en día pues sí hay un nuevo y renovado interés que se ve en las colecciones, hay nuevas colecciones de arte, va a haber una gigantesca exposición del 2025 en Hamburgo, y entonces no está descentrado también de París, está en América Latina, en Nueva York, en Francia, en Holanda, y acá en México ha habido otras exposiciones de gran interés. Así que yo no diría que el surrealismo está muy presente en el arte contemporáneo. Está presente en un solo sentido, en las exposiciones, en las colecciones, pero también en aquellos artistas que están muy preocupados por la ecología y por la naturaleza y que han empezado a pintar cuadros que pueden denominarse surrealistas, pero que han quitado la presencia humana de ahí y dejan esta interacción de la naturaleza con las cuestiones, con la fauna,
y con distintas, con la fauna y la flora, como un pronunciamiento de la importancia que se vuelve de un la pronunciamiento ecología. político. Qué interesante esta nueva lectura o esta lectura vigente al surrealismo. Con una frase, ¿cómo definiría el surrealismo, más allá del prohibido prohibir? Bueno, yo creo que el surrealismo fue un movimiento que quiso hacer una revolución de las conciencias. Si lo logró o no, pues es algo para meditar, pero eso es lo que quiso. Y quizá parte de la respuesta es esto, que sigue sucediendo y que se siguen generando discusiones y diálogos en torno al surrealismo. Maestra Rita Eder, un gusto tenerla aquí en la UNAM Responde. Doctora, por supuesto, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra universidad, que sigan los diálogos, las discusiones y la búsqueda, por supuesto, de esas libertades en todos los ámbitos. Gracias, maestra. Muchas gracias a usted y a sus admiradores públicos. Gracias, nos seguimos viendo aquí en TV UNAM y por supuesto la seguimos a través de todo este trabajo en el Instituto de Estéticas de nuestra universidad. Y ahora pongan ustedes muchísima atención porque los jóvenes universitarios de todo el país tienen una buena noticia, y es que el Premio de Literatura Epistolar Cartas a Rosario ha extendido su convocatoria y tienen hasta el 17 de septiembre para registrar sus cartas y sumarse al homenaje que Libros UNAM y la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura organizan, esto en el centenario del nacimiento de Rosario Castellanos. Recuerden que los escritores, los escritos más bien, para conmemorar a la periodista y escritora universitaria, contempla 3 categorías según el nivel de estudios, y bueno, en cada una se otorgarán premios de 25,000 pesos y también la posibilidad de formar parte de una publicación conmemorativa. Todos los detalles en el sitio y también en las redes sociales del Libros UNAM. En Espíritu y Garra, hoy escuchamos a Aranza Sánchez, quien resalta los valores y beneficios que se desarrollan al practicar una o varias disciplinas en nuestra casa de estudios. Maestra. Para muchas personas con discapacidades de nacimiento, el deporte es un pilar en su vida. Para Aranza Sánchez, estudiante de la Facultad de Arquitectura y atleta de la Asociación del Deporte Adaptado en la UNAM, es un recordatorio permanente de constancia y motivación, no solo para ella, sino para quienes la rodean. Tengo la capacidad de caminar, pero también la discapacidad de caminar y cansarme, entonces por eso tengo ayudas técnicas como la silla de ruedas o en este caso el bastón. Y esta discapacidad pues es permanente, o sea, la voy a tener toda la vida. Después de años de practicar natación, actualmente está incursionando en el tenis adaptado como una nueva forma de vivir su crecimiento deportivo. Aranza forma parte de la asociación no solo como atleta, sino también como asistente técnico en determinadas disciplinas. Aunque admite que antes pensaba en su discapacidad y en mostrarse a sí misma como algo negativo, actualmente se siente orgullosa de ocupar la plataforma del deporte para dar visibilidad a personas como ella. Al principio me daba pena pertenecer a este grupo, a la discapacidad, pero creo que empezar a abrir espacios para la comunidad con discapacidad sí me llena de orgullo. Sí, pero es como más como un... Estamos aquí, ¿no? Estamos presentes, estamos haciendo uso de las instalaciones. Toda su vida, Aranza ha acompañado su crecimiento personal con el deporte. Ya en la recta final de la licenciatura en urbanismo, su desarrollo como atleta es tan importante como el académico. Sí, que me ayude a darle movilidad, a llenar, creo que hasta podría decir que llenar ese como vacío que pone la discapacidad. Pero creo que ese es el rol que da. Feliz, siento que feliz en ese aspecto y como, no sé, como esa fuerza de, sí estoy haciendo lo correcto, ¿sabes? Enseguida, nuestra biodiversidad nos explica cómo la gran riqueza natural que caracteriza a nuestro país está presente en el escudo nacional, mucho más allá del águila y el nopal.
Un águila sobre un nopal y devorando una serpiente, imagen que todo mexicano reconoce, es el escudo nacional, un símbolo que ha sobrevivido con el pasar de los años. Estas imágenes provienen de las leyendas de Aztlán, una profecía donde el dios Huitzilopochtli, en forma de ave, le indica a los mexicas la señal donde deberán asentarse y fundar su gran ciudad. Pero ¿qué pasa si la imagen que todos hemos visto y reconocido estuviera mal? Bueno, espera. Empecemos por el principio. ¿Qué animales aparecen en el escudo nacional? En el escudo nacional aparece el águila real, que gracias a su gran capacidad de adaptación, se distribuye por gran parte del país, aunque principalmente en los estados del norte como Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León. También aparece la serpiente de cascabel, una especie endémica que vive en el centro y sur del país, como Guerrero y Oaxaca. Los animales endémicos son aquellos que solo habitan naturalmente en un lugar determinado. Estos en ocasiones son tan importantes para la región donde viven que se vuelven símbolos del lugar. Pero regresando al escudo nacional, se cree que lo que encontró el pueblo de Aztlán no fue un águila real. Según los estudios del ornitólogo Martín del Campo, el ave en el escudo nacional debe ser un quebrantahuesos, pues se trata de un ave rapaz que dentro de su dieta incluye serpientes, se distribuye por todo el país y se asemeja más a la que aparece en los códices. Las crónicas de Fray Diego Durán son contradictorias, pues en ocasiones hablan de un águila devorando una serpiente y en otras de un águila devorando a otra ave. En fuentes como el Códice Mendocino solo se habla del águila y nunca aparece la serpiente. Como sea, el escudo nacional es un símbolo de los mexicanos. Ojalá en un futuro se le haga justicia al quebrantahuesos y a otras especies endémicas mexicanas que son poco conocidas. Enseguida Gerardo nos da una mirada a la Facultad de Ciencias, donde trabajan en la creación de biochips que podrían, entre otras cosas, replicar el funcionamiento de nuestro organismo. Todos los días la medicina busca opciones cada vez más amigables con los pacientes a la hora de diagnosticar alguna enfermedad o de brindar algún tratamiento. Para lograrlo, nuestra universidad, a través del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas, se encarga de desarrollar nuevas tecnologías de inspiración biológica. Te sorprenderá saber que tu cuerpo y sus funciones podrían verse representados en uno de estos biochips que están en desarrollo. Se trata de pequeños dispositivos cargados con tus propias células que facilitan el análisis preciso del funcionamiento de tus órganos. Es uno de los desarrollos con los que cuenta Lansbiodit para facilitar la detección y prevención de enfermedades virales, bacterianas, desórdenes hormonales y otras afecciones. El objetivo de esta rama de los biochips es poder imitar el funcionamiento básico de alguno o algunos órganos del cuerpo humano, con el objetivo de poder estudiar de manera controlada y en un ambiente en el que se pueda observar de manera activa lo que está sucediendo, cómo afectan tanto enfermedades como patógenos o quizás cómo actúan medicinas para ayudar a este tipo de enfermedades. A través de una biopsia se extrae una muestra celular del órgano que se va a analizar. Estas células son depositadas en el biochip, el cual se conforma por una serie de pequeños canales diseñados de tal manera que simulan la estructura celular del órgano en cuestión. A diferencia de la experimentación en caja de Petri, la reacción celular bajo este diseño específico es aún más fiel al que se produce en los órganos del paciente ante determinadas afecciones o fármacos, ofreciendo así un tratamiento personalizado. Aquí es donde se fabrican y se caracterizan los dispositivos microfluídicos que sirven para el cultivo de células, en donde se busca imitar las condiciones de los órganos para entonces estudiar qué es lo que ocurre en procesos biológicos y, por ejemplo, en enfermedades.
la comprensión rápida de nuevas enfermedades y la experimentación sin el uso de animales son otras de las bondades de estos dispositivos desarrollados en la Facultad de Ciencias por un grupo multidisciplinario de investigadores que trabajan en estos biochips para contribuir al cuidado de la salud de los mexicanos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y también la semana. Agradecemos, por supuesto, a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y a todos ustedes les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y nos vemos aquí el próximo lunes, 2:30 de la tarde, en TV UNAM. Adiós.